Buen día, alumnos. El video de ayer terminó en esta parte. Si mal no recuerdan, lo último que vimos fue lo que es cómo convertir de una notación vectorial en modo de magnitud y ángulo a al punto material, ¿cierto? Cómo hacer las conversiones entre lo que es magnitud y ángulo a punto material o punto material a magnitud y ángulo. O sea, vamos de una a otra o viceversa, ¿verdad? Entonces, justo antes de terminar la clase del día de ayer, pues íbamos a llegar a este ejemplo y les dije que lo iba a dejar para el día de hoy, ¿verdad? Porque ya estaba un poco largo el video de ayer, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el ejemplo, recordando todas estas definiciones de acá, ¿verdad? Entonces el ejemplo dice, determina la magnitud y dirección de un vector que representa el punto -3, -4. Y B, determine las coordenadas si el vector que representa es 5, 110. Entonces, si se fijan, es muy sencillo, ¿verdad? Pero no hay que, o sea, tampoco es solo de ir a sustituir en la calculadora y ya, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Dice, o lo primero, ¿verdad? Solo para que tengamos una idea, vamos a hacer una representación o una gráfica, ¿verdad? De dónde está ubicado ese vector. Es importante que nosotros notemos eso para algo que vamos a ver después. Entonces, ustedes hacen un plano coordenado, ¿verdad? Si, para efectos de este ejercicio no tiene que ser a escala, con tal que ustedes lo ubiquen bien, ¿verdad? Entonces es -3, -4, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poco más. Sería -3 en X, -4 en Y. Entonces sería desde el origen hasta -3, -4, ¿verdad? Ese sería nuestro vector, ¿cierto? Entonces fíjense bien. Lo que me están pidiendo es cuánto es la magnitud de este vector y cuál es el ángulo. Entonces recuerden, el ángulo se mide desde el eje X positivo, o sea, desde esta línea hasta acá. Entonces yo sé que de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 90, o sea, de aquí hasta acá habría 180 y un poquito más, ¿verdad? Entonces yo sé que el ángulo que tiene que salir es mayor que 180, simplemente porque yo ya lo ubiqué en el plano coordenado y yo puedo ver, ok, como está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque es los dos X y Y son negativos. Entonces el ángulo tiene que ser entre 180 y sería 270 acá, ¿verdad? Entonces tiene que estar en un número entre esos. Y vamos a ver que cuando hacemos el cálculo, pues no nos sale directamente así. Y yo les voy a explicar, pues técnicamente, qué es lo que está pasando. Entonces, retomando esto, ¿verdad? Dice, observe que el punto -3, -4 se ubica en el tercer cuadrante, justo como yo lo acabo de graficar y como ustedes lo van a poder ver acá, ¿verdad? Así que utilizaremos las ecuaciones 1 y 2 de manera que, entonces, si le llamamos a este vector A, la magnitud de ese vector A va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y fíjense bien cómo ellos ponen acá en la raíz todo esto así. Entonces he descargado una aplicación de calculadora. No sé, no la puedo hacer más grande, ¿verdad? No sé qué tanto se puede ver para ustedes, para que miren cómo tienen ustedes que introducir esto a la calculadora para evitar que tengan algún problema, ¿verdad? Aquí se hace, ellos lo hacen paso a paso, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros, una vez que estamos usualmente trabajando los ejercicios, no vamos a hacer estos pasos intermedios, sino que simplemente escribimos la fórmula, ¿verdad? Y como ahí yo ya tengo cuánto es x, que es -3, y cuánto es y, que es -4, simplemente sustituyo, lo meto a la calculadora y me da un resultado, ¿verdad? Entonces fíjense bien, lo primero es una raíz, ¿verdad? Entonces yo busco la raíz, que sería esta raíz. ¿Y raíz de qué? Es de -3 al cuadrado más -4 al cuadrado. Hay que tener cuidado y yo les recomiendo en este caso, que es un número negativo, ponerlo en el paréntesis antes del cuadrado para que así la calculadora sepa qué es lo que le estoy diciendo. Entonces -3 y esto al cuadrado más otro paréntesis -4 al cuadrado. Y así como está acá es como debería de verse lo que ustedes están escribiendo en la calculadora. Tengan mucho cuidado porque tiene que estar todo esto dentro de la raíz.
Claro, yo sé que cada quien tiene, hay versiones diferentes de las calculadoras y algunas no hacen esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, pues, asegurarse de que todo lo que ustedes están escribiendo está dentro de la raíz, lo que pueden hacer es abrir un paréntesis al inicio y luego escribir todo lo que va dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces sería menos 3 cuadrado más menos 4 cuadrado. Y cierro. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es todo lo que está dentro de este paréntesis, si se fijan que sería esa suma, está incluida en la raíz. Y eso depende al final del modelo de calculadora que ustedes tienen. Entonces, algunas extienden la raíz y nosotros visualmente podemos ver que todo está dentro de la raíz. Otras no. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar este paréntesis. Cuando yo entonces le doy igual, ahí me da 5. La respuesta, la magnitud de ese vector es 5. Fíjense bien, voy a hacer algo solo para que miren ustedes cuál hubiera la diferencia que hubiera sido yo. Yo creo que si yo solo hubiera puesto esto y bueno, voy a ponerle menos de un solo porque sería 4, ¿verdad? Esto no me va a dar un resultado, si se fijan me da error. Es porque yo tuve números negativos adentro de la raíz y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado de escribir eso exactamente como sale acá. ¿Ok? Entonces eso me daba 5, como vimos allá. Ahora el ángulo, ¿verdad? Yo sé que el ángulo es la tangente inversa de y sobre x. ¿Ok? Esa es la fórmula. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo esta tangente inversa? Entonces si ustedes se fijan, yo aquí tengo seno, coseno y tangente, ¿verdad? Pero esos son seno, coseno y tangente, no seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. ¿Cómo encuentro yo la tangente inversa? Si se fijan, arriba de la tangente, en letras como doradas, sale tan a la menos 1, tangente inversa. Y Shift es ese botón que es como las letras están en dorado. Entonces, si yo toco Shift y después tangente, me debería decir tangente a la menos 1, o sea, tangente inversa, y me abre un paréntesis. ¿Tangente inversa de qué? Entonces yo sé que la tangente inversa es de menos 4 sobre menos 3. Entonces yo le pongo menos 4 entre menos 3 y cierro paréntesis. Tangente inversa de menos 4 menos 3. Si ustedes se fijan aquí, ellos hacen un paso intermedio que es importante ver, o sea, ver esto, ¿verdad? Menos 4 sobre menos 3 es negativo arriba y negativo abajo, es lo mismo que 4 sobre 3, ¿verdad? Cuando yo hago el igual, la calculadora me da 53.13. Pero recuerden lo que nosotros habíamos dicho anteriormente. Simplemente por el hecho de que yo sé que el vector está acá, 53 ¿a dónde está ubicado? 53 está ubicado en el primer cuadrante, porque el primer cuadrante va de 0 a 90. Pero si yo le pongo, si ustedes me ponen como respuesta para este ejemplo, que magnitud 5 y ángulo de 53, estaría malo, porque el ángulo, o sea, lo que ustedes me estarían dando sería un vector en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La calculadora siempre me va a dar el ángulo medido desde el vector hasta el eje X sin importar, o sea, sin importar cuál es el cuadrante en el que está. Entonces lo que me está diciendo la calculadora es que de aquí a acá, del este eje a esta, hay 53.13. Pero recuerden que nosotros estamos midiendo desde acá. Entonces desde acá hasta acá hay 180, ¿cierto? Y desde acá hasta acá, entonces habrían 53. Entonces 180 más 53 sería el ángulo verdadero. Y eso yo se los puedo mostrar aquí. Yo creo que no es exacto. No hice mal el orden acá. Sería, creo que de esta manera. No, tengo que definir otro punto primero antes de hacer esto. Solo para que ustedes puedan ver que en efecto el ángulo es de 253. De nuevo, no sé si esto, creo que debería de intentar hacer un poco más de zoom.
Entonces, si yo mido este ángulo, desde acá hasta el vector debería de darme, pero no sé cómo en realidad cómo se usa tres puntos o dos rectas. Entonces este y este. No, la verdad que no, al parecer no es, pero no es como yo creo que se usa esta función, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Lo que sí puedo medir yo, o lo que sí puedo corroborarles, es que de aquí a aquí hay 53. Y ustedes, bueno, simplemente por el hecho de que aquí hay un ángulo recto y otro ángulo recto, yo sé que de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 90 y aquí hay 53, ¿verdad? Entonces eso ustedes lo pueden ver en la plataforma. Eso lo que pasa es que yo no sé cómo se usa la función del ángulo, pero ellos lo tienen acá, ¿verdad? Desde aquí hasta acá hay 233.13 y desde acá hasta acá hay 53. O sea, 233.13 es el verdadero ángulo que nosotros tenemos que dar como respuesta por el cuadrante en el que está ubicado. Entonces, solo tal vez como resumen, recordemos que del primer cuadrante va de 0 a 90, el segundo cuadrante va de 90 a 180, el tercer cuadrante de 180 a 270 y el cuarto iría de 270 a 360. Entonces 233, ¿verdad? Agregándole los 180 porque está en el tercer cuadrante. Sería esta la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro vector. Un ángulo B, una magnitud de 5 y un ángulo de 223.13. 223.33.13, creo, no sé si está bien esta suma. Voy a corroborarla porque sale diferente en la imagen y acá. Entonces, 53.13 más 180 y el ángulo sería de esto está en modo 180 más 53.13 me lo va a dar, solo voy a esta es, ahí, 233.13, ¿verdad? O sea, aquí hay un error de dedo, ¿verdad? Es 33.13. Entonces, hay, como vimos nosotros, ya se convirtió un vector de punto a, o bueno, se convirtió un punto material a lo que es un vector en términos de magnitud y ángulo, ¿verdad? Entonces, el inciso B me dice a mí que debo de el vector R, que está con magnitud de 5 y 110 de ángulo, lo tengo que pasar a punto material. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy yo ahora a las otras definiciones que están acá, ¿verdad? X es igual a A coseno de teta y Y es igual a A seno de teta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo por acá? R es menos 1.70, perdón, R es el original. Aquí 5,110, ¿verdad? Entonces, si yo quiero X, va a ser A, que es 5, coseno de teta, que es 110, como se tiene acá, ¿verdad? Eso debería darles menos 1.71. Y Y les da A seno de teta, 5 por seno de 110 o igual a 4.70, ¿verdad? Eso lo podemos hacer siempre en la calculadora solo para corroborar cómo se pone, ¿verdad? Sería 5 multiplicando seno de 110, 4.69, ese sería el Y 5 por coseno 110, este me da menos 1.71, que es lo que tengo acá del Y, ¿verdad? Del X, perdón. Entonces ahí yo tengo X y Y, y ya simplemente digo que el punto material o las coordenadas que representan el vector R, que era 510, son menos 1.71, 4.70. Y como pueden verlo acá,
simplemente se ubica ¿cómo se llama? Ese vector en el espacio. En efecto, ese vector quedaría en el segundo cuadrante, por lo tanto el ángulo, nosotros ya sabíamos, 110 está entre 90 y 180, ¿verdad? Entonces, estos números que nos dieron tienen sentido, ¿verdad? Porque queda en el cuadrante respectivo, en el cuadrante que debería de quedar. Entonces, fíjense bien, aquí hay otros ejemplos. Eso simplemente para que ustedes los trabajen. Pues yo bueno, se lo voy a escribir esto también en el mensaje, ¿verdad? Tanto en el correo como en el grupo de Telegram. Trabájenlos, o sea, prueben a hacerlos. Miren si aquí está lo que es la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Entonces, trabájenlos, intenten hacerlos. Vamos a ver si les sale, pues qué bien. Si no les sale, entonces cuando tengamos la reunión podemos discutir estos ejercicios y podemos aclarar las dudas en caso de que tengamos un error, ya sea de calculadora o ya sea algún error en alguna fórmula, ¿verdad? Entonces, estos dos son puntos materiales y nos están pidiendo que los pasemos a vectores. Entonces, aquí está la pregunta, punto material, la respuesta, vector. Y en el siguiente inciso nos dan dos vectores, ¿ok? Dos magnitud y ángulo, y tenemos que pasarlo a punto material. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento que se hizo acá, con el mismo cuidado que se tomó para, por ejemplo, para conseguir el ángulo, ¿verdad? Y como les digo, lo pueden trabajar ustedes en su casa. Y el día de la reunión en Zoom, nosotros vamos a discutirlos a ver si ustedes obtuvieron la respuesta, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vamos a una nueva parte. Dice álgebra de vectores, suma, resta y componentes de un vector. Entonces fíjense bien. Dice, imagínese usted que está en el aeropuerto y un avión quiere hacer un viaje y sale del aeropuerto en una dirección de 45 grados al norte del este. Esa es una notación de cómo dar los... no se suele usar mucho, pero ahí la vamos a ver cuando yo haga la figura, porque si se fijan, la figura aquí no les aparece. Entonces dice 45 grados al norte del este. Y recorre una distancia de 2000 kilómetros. Luego recorre 1500 kilómetros al oeste. Y por último, recorre 1000 kilómetros al sur del oeste. Ahora usted requiere saber a qué distancia quedó del aeropuerto ese avión y en qué dirección. ¿Cómo lo haría? Me preguntan. Entonces, lo más sensato o lo más sencillo sería lo siguiente. Yo no lo voy a trabajar a escala, ¿verdad? Porque no tengo... es un poco más difícil medir acá. Pero lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Me dicen a mí, ok, primero el avión viajó 2000 kilómetros al norte del este. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, el plano cartesiano, nosotros lo podemos decir, bueno, y positivo norte, y negativo sur, x negativo oeste, x positivo este. Sí, yo lo puedo definir así. Entonces me dicen a mí 45 grados al norte del este. Entonces lo que me están diciendo es, estamos en el este y agarramos 45 grados hacia dónde, hacia el norte, hacia arriba, ¿verdad? Entonces me está diciendo el ejercicio que un avión viajó, digamos que aquí son 2000 kilómetros. 2000 kilómetros al norte del este. Luego dice, viajó, después de viajar esto, 1500 si no me equivoco, 1500 kilómetros al oeste. Entonces, solo imaginémonos el avión, ¿verdad? Primero el avión sale de su origen, se mueve 2000 kilómetros a 45 grados del este, ¿verdad? Y luego de acá se movió 1500 kilómetros, perdón, hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. Esto no es de escala, ¿verdad? Por último, me dicen que viajan 1000 kilómetros 25 grados al sur del oeste. Entonces, parados aquí,
norte, sur, este, oeste, 25 al sur del oeste. Si el oeste es la izquierda, entonces 25 grados hacia abajo, ¿verdad? Entonces sería algo como así. Y son, digamos que esa fuera la representación, desde luego no está de escala. Y a mí lo que me preguntan es en qué ubicación o a dónde quedó el avión. Entonces yo sé que la ubicación del avión se puede representar como un vector que iría desde el origen hasta el último punto donde viajó, ¿verdad? Sería este. Y si yo estuviera haciendo esto a escala y tuviera una regla de un transportador, yo podría medir esto y saber cuánto es la magnitud y cuánto es ese ángulo, ¿verdad? Por suerte no es el único método que nosotros podemos utilizar para hacer esto, ¿verdad? Vamos a ver o vamos a regresar a lo que sale en la plataforma. Dice, en este caso ellos están haciendo una referencia a una imagen que no aparece. Dice, observe que los vectores rojo, verde y azul representan los movimientos que tuvo el avión, que son los primeros 3 vectores que yo hice en la página anterior. La magnitud de cada vector se representa como la distancia que recorrió y la dirección de cada vector se representa en la dirección del vuelo. También observe que el vector negro especifica muy bien la posición del avión a donde ha quedado. Es el cuarto vector que yo hice, ¿verdad? O sea, si nosotros regresamos acá, estos obviamente tienen nombres distintos a los que tiene la plataforma, ¿verdad? Pero este sería el primer vector, digamos, A, B, C, y luego el vector D sería el resultado, ¿verdad? Un vector que me dice la posición final, medido desde el origen. Entonces, este procedimiento geométrico se conoce como suma de vectores. Entonces me dice, ok, esto de acá es lo mismo que decir que el vector D, el vector final, medido desde el origen, es igual a la suma del vector A, el primer movimiento, más el vector B, el segundo movimiento, más el vector C. Entonces la forma como yo se los puedo representar es, miren estos vectores primero, ¿verdad? Si yo me muevo de acá, acá, de acá, acá y de acá, acá, es lo mismo que decir que yo me muevo desde el origen hasta acá. O sea, es lo mismo. Lo que estoy diciendo es, este vector es lo mismo que sumar este más este más este. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo la suma de vectores? Eso es ahora nuestra consulta, ¿verdad? Porque nosotros vamos a trabajar ahorita con métodos gráficos, sino con métodos más algebraicos, ¿verdad? Entonces dice, ahora si se quiere encontrar la magnitud del vector t, proceda a medir con una regla y con un transportador. Pero, ¿existe una forma más sencilla? Sí, me dice. Entonces vamos a hacer otra figura acá, que va a ser un poco más fácil de ver las cosas. Entonces vamos a ver, voy a definir un vector cualquiera. Y yo sé que ese vector tiene una componente, bueno, ese vector también es lo mismo o se puede definir por un punto material, ¿cierto? Y fíjense bien, cuando nosotros armamos este triángulo, se fijan aquí yo les puse 2 vectores, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarles el color solo para que sea de nuevo fácil de identificar. Aquí. Entonces, si se fijan, yo lo que tengo son 3 vectores, ¿verdad? El vector verde es el vector original. Es lo mismo que decir, o sea, si yo me muevo de aquí a acá y luego de aquí hacia arriba, es lo mismo que moverme desde el origen hacia ahí, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy viendo es que un vector se puede definir como un vector en la dirección X, ¿cierto? Y un vector en la dirección Y. Entonces, este vector se puede definir también como 3, que es la magnitud acá, ¿verdad? En X más 4 en Y, que es la dirección. No sé si me doy a entender, pero bueno, como les repito, esto solo es para intentar clarificar las dudas de lo que sale allá. Ustedes tienen que hacer la lectura, si desean ver el video, ¿verdad? Y después cuando tengamos una reunión,
vamos a terminar de aclarar esta duda. Entonces lo que dice acá, ya que no sale la figura, pero es técnicamente la que yo hice. En la representación de un vector B podemos ver que es la suma de dos vectores, Bx y By. O sea, este vector es lo mismo que sumar este vector con este vector. Creo que se mira claro, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto más esto. Se puede concluir que la magnitud del vector Bx y By tienen los valores x y y. O sea, si este es el punto material 3, 4, la magnitud de este vector es 3 y la magnitud de este vector es 4, ¿verdad? O sea, x y y. ¿En qué dirección? En x unitario y en y unitario. Si recuerdan la definición del vector unitario, era un vector que apunta en una dirección, pero tiene valor 1. Entonces, técnicamente lo que estoy diciendo es un vector, cualquier vector se puede descomponer como una componente en dirección x más una componente en dirección y. Ok, donde x y y, aquí debería de ser x sombrerito, son vectores unitarios. Entonces lo que está diciendo acá es que cualquier vector se puede escribir como una suma de componente x más componente y. ¿Ok? Componente en x más componente en y. A esta notación se le conoce como notación por componente, donde x en x es la componente x del vector y en y es la componente y del vector. Note que las coordenadas del punto representan un vector que representa un vector corresponde a los coeficientes de las componentes de un vector. Por ejemplo, o retomando esto desde un punto 0, ¿verdad? Si yo vengo, pongo un punto acá, ¿qué punto es este? Es 3 en x y 5 en y. Entonces, si yo defino un vector que va a tener una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Pero también lo puedo escribir yo como 3. Este punto es 3, 5, ¿verdad? Entonces 3, ¿en qué dirección? X, más 5, ¿en qué dirección? Y. Es lo mismo. Nota que las coordenadas del punto representan un vector, representan los coeficientes de. Entonces, por ejemplo, me dicen, y que es justo el que yo acabo de hacer por casualidad, el vector, el punto 3, 5 se puede representar como, en forma vectorial, como 3 en x más 5 en y, o también se puede representar en ángulo y, perdón, magnitud y ángulo, ¿verdad? Todo depende de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, el vector 14 menos 5 se puede representar como 14 en x más, bueno, aquí debería de ser menos, ¿ok? Aquí hay un error, aquí debería ser menos 5 en y el vector menos 2, menos 6 se puede representar como menos 2 en x menos 6 en y, ¿ok? Entonces espero que tengan claro como un punto también lo puedo escribir en forma vectorial si yo lo escribo así por forma de componentes, ¿ok? Ahora la pregunta final es, ¿cómo hago yo la suma y la resta de vectores al final? Bueno, pues aquí ya queda este ejemplo, ¿verdad? Tenemos, sean los vectores A es igual a 2x más 3y, un vector, ¿verdad? B es igual a menos 4x más 7y, otro vector, y C es igual a menos x. Si no tiene número es que hay un 1 ahí, ¿verdad? Menos x menos 11 en y. Determina el resultado de las siguientes operaciones. Ahora, fíjense bien, quiero recordarles que estas no son fórmulas, ¿verdad? Simplemente estas son operaciones que a mí me están pidiendo. Y aquí casualmente estos se llaman A, B y C. Pero a mí me pueden poner cualquier nombre para cualquier vector y después cuando, o sea, para que no se aprendan esto, ¿verdad? Porque en otras clases que he dado, a veces cuando se les define la suma de vectores, por ejemplo acá, se aprenden esto como, D es igual a más B más C. No, ¿verdad? Estos pueden tener cualquier nombre y lo único que esto dice es, esta es una operación, ¿verdad? A mí lo que me están diciendo es que un vector D es igual a la suma de A más B más C. Entonces tengo que encontrar cuánto es ese vector D. Entonces D es igual a A más B más C. Y yo escribo en paréntesis cada uno de los vectores. A es 2x más 3y más
B es menos 4x más 7y y más C, que es menos x menos 11y. Dice, las operaciones de suma y resta solo se pueden sumar las componentes correspondientes. O sea, yo no puedo sumar algo que va en dirección horizontal directamente con algo que va en una dirección vertical, ¿verdad? Entonces yo solo puedo sumar las cosas que van de forma horizontal con las cosas que van de forma horizontal y las cosas que van de forma vertical con las que van de forma vertical. En otras palabras, yo solo puedo sumar las cosas que tienen x unitario con otras cosas que tienen x unitario. Y las cosas que tienen y unitario solo las puedo sumar con cosas que tienen y unitario. O sea, así es la suma de vectores. Y se llama suma por componentes. Entonces, si yo quito el paréntesis acá, yo tengo 2x más 3y menos 4x más cheque, ¿verdad? Esto simplemente es quitar los paréntesis. Y luego agrupo todas las x en una sola y todas las y en otra, ¿verdad? Entonces yo tengo 2 menos 4 menos 1. 2 menos 4 menos 1 van en x. Y tengo yo 3 positivo más 7 positivo menos 11 en y. 3 más 7 menos 11. Y si yo hago estas operaciones, 2 menos 4 me da menos 2. Menos 1. Esto creo que está de nuevo, ¿verdad? Creo que este resultado en realidad está malo. Solo para corroborar vamos a sacar la calculadora, ¿verdad? Ah, no, está bien, es menos 3. 2 menos 4, ese sería menos 2, menos 1 me daría menos 3. Estaba haciendo menos 4 menos 1 yo. Entonces, este me da menos 3 y 3 más 7, 10, menos 11 es menos 1, ¿verdad? Entonces, el resultado final me queda menos 3x menos y. Y esto, si a mí me lo pidieran en magnitud y ¿cómo se llama? Y ángulo, pues como ya tengo yo las componentes, entonces yo puedo hacer esto, pasarlo a magnitud y ángulo si yo quisiera, ¿verdad? El segundo inciso me dice a mí que un vector llamado E es igual a B menos C menos A, y hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Copio mi vector B en un paréntesis, menos, porque hay un menos acá, ¿verdad? Copio mi vector C en un paréntesis, menos, copio mi vector A en un paréntesis. Luego, esto no está multiplicándose por nada, entonces solo sale así nomás. Este menos por este menos me da más. Este menos por este menos me da más. Entonces por eso aquí ahora me sale más x más 11y. Ahora este menos por este me da menos 2x. Y este menos por este me da menos. Y por eso menos 2x menos 3y. Ahora agrupo todas las que van en x, sería menos 4 más x menos 2. O sea, o más 1, mejor dicho, ¿verdad? Menos 4 más 1 menos 2. Menos 4 más 1 menos 2. Y en y, más 7 más 11 menos 3. Más 7 más 11 menos 3. El resultado me da menos 5 en x más 15 en y. Si ustedes hacen la suma debería de darles eso, si no me equivoco. Sí, menos 5 y... perdón, 15. ¿Ok? Por último, me dicen a mí que encuentre f igual a 3e. Y fíjense que ellos hacen dos procedimientos. Yo no les recomendaría hacer este procedimiento, pero es fácil de ver, ¿verdad? 3e. 3e es lo mismo que hacer e más e, y hacen la suma si quieren practicar esto de cualquier forma. Sin embargo, fíjense bien que esta multiplicación escalar, o sea, un número por un vector, es lo mismo que simplemente multiplicar, ¿verdad? O sea, 3 por e, 3 por el vector. 3 por menos 5 en x más 15 en y. ¿Ok? Entonces, simplemente multiplico cada uno de las componentes por el 3, ¿verdad? 3 por menos 5 más 3 por 15. O sea, menos 15 en x más 15 en y. Aquí deberían de ser sombreritos. Queda el mismo resultado que sumar 3 veces g, pero este es el resultado, o para mí el procedimiento más adecuado, ¿verdad? Bueno, por último, tenemos de nuevo más ejemplos, ¿verdad? Dice, nota, modo de práctica, ustedes deberían de hacer los siguientes ejercicios.
Dice, si el vector A es menos 14.6 más 5.4, Y, B es este, C es este, determina el resultado de las siguientes operaciones. Entonces a mí me dicen, D es igual a más B menos C, y me dan la respuesta. Tendrían que hacerla ustedes por su propia cuenta, ¿verdad? E es igual a menos B más C menos A, y me dan las respuestas. Y F es igual a 5E menos 3A menos 2D. Sí, fíjense que esta es como una combinación, ¿verdad? La parte de la multiplicación con la parte de la suma, y me dan la respuesta. Entonces, esto lo pueden trabajar ustedes en su casa, y nosotros lo podemos discutir cuando tengamos la reunión en Zoom, ¿verdad? Entonces, eso es todo para la primera parte. Después de que tengamos la reunión en Zoom, entonces ustedes deberían de estar listos y de que nos quitemos las dudas que tengamos, ¿verdad? Deberíamos de estar listos para hacer la primera actividad, que son 5 preguntas de este mismo tipo, ¿verdad? Espero que si haya preguntas me las puedan mandar, ya sea por Telegram o por correo, y que si hay preguntas también cuando hagamos la reunión por Zoom, pues ustedes no duden en hacer las preguntas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero que les esté siendo de mucha ayuda para complementar lo que está acá, ¿verdad? Hasta la próxima.